Bien, en cuanto al software, el software no es más que la parte lógica de la computadora, los elementos que no tienen, que nosotros no podemos palpar. Son las aplicaciones, son los programas, son todos esos elementos a través de los cuales nosotros podemos interactuar con la computadora, pero que no pueden correr fuera del entorno del hardware. Solamente son representaciones de datos o de procedimientos. Dentro del software existen diferentes clasificaciones. Nosotros podemos ocupar esta que estamos proponiendo, pero puede haber más. Inclusive puede haber programas que puedan aplicar para diferentes clasificaciones, ¿no? Eso no hay ningún problema. El software principal es el software de sistema. Estamos hablando del sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Es una plataforma que permite, interactuar perfectamente con la computadora o con ese hardware que nosotros nos presentamos, o que nos presentan el monitor, el teclado y todo esto. Eh, el software de sistema o el sistema operativo, es el programa maestro, es el programa de programas. A partir de ahí se derivan todos los demás. Tiene ciertas características que aquí las vamos a ver. Primero, permite identificar el hardware. Para que la computadora pueda funcionar, necesita el sistema operativo identificar qué elementos lo rodean. Que si hay un procesador, pues que lo detecte, que detecte un teclado, un ratón, una cámara, un monitor, una impresora. Todo tiene que ser detectado para poder ser utilizado. Entonces, el sistema operativo se encarga de identificar qué está conectado al equipo y hacer las traducciones necesarias para que funcione. Todo eso también se hace a través de otro software un poco más pequeño que se llama controlador o driver. Ese no es más que unos archivos en donde escriben las características del hardware y las instrucciones de cómo funciona para que el sistema operativo lo pueda entender y pueda trabajar con él. Es parte muy importante. Sirve como plataforma. ¿Qué es una plataforma? Pues es una base que sirve para lanzar otras aplicaciones. Si nosotros queremos utilizar un Word, un Excel, un PowerPoint o cualquier tipo de software que queramos trabajar en una computadora, pues es necesario que entremos al sistema operativo primero y después a partir de ahí poderlo correr o lanzar. Eh, Permite la exploración, la navegación a través de carpetas y archivos que son los elementos de software o sí, como digamos, la unidad mínima de software puede ser un archivo. Para poder ingresar a ellos, pues necesitamos estar en el sistema operativo. Y el sistema operativo nos da la posibilidad de manejarnos o de movernos entre un árbol de carpetas, de archivos, de accesos directos y de otros elementos. Y sirve como interfaz. Una interfaz no es más que una conexión entre dos sistemas que no hablan el mismo idioma. Es una especie de traductor. Si nosotros no hablamos el idioma de la computadora, el idioma de la computadora más esencial es el código binario. Nosotros no entendemos el código binario, o puede ser que entendamos algunas bases del código binario, pero realmente no. No es nuestro idioma es el español, el inglés, el francés. Entonces, para poder comunicarnos con este equipo, necesitamos un traductor o una interfaz. ¿Y qué es eso? El sistema operativo. El sistema operativo funge como interfaz, nos permite traducir los elementos de la computadora o el idioma de la computadora a algo más familiar a nosotros, como programas, como ventanas, como botones, como otros elementos que nosotros podemos interactuar con ellos, ¿no? Dentro del software de sistema más conocido, pues encontramos estos tipos de sistemas operativos, todos los Windows para las computadoras de tipo PC, el más actual Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows NT 2000, 95, 98, todos esos sistemas operativos que simplemente con el paso del tiempo se han ido mejorando y se han ido actualizando de acuerdo a las necesidades del momento. Funcionan en muchas plataformas de hardware, están hechos para que funcionen en muchas plataformas. Estoy hablando de computadoras armadas o sin marca y computadoras de tipo HP, Lenovo, Lanix, Samsung, eh, Acer, mm, de cualquiera, Asus. Prácticamente el mercado está inundado por equipos que manejan el sistema operativo Windows, ¿no? Y es sumamente popular. De hecho, abarca
un porcentaje muy alto de lo que es el mercado mundial. Tenemos macOS, que son los sistemas operativos que utiliza la Mac, computadora de la marca Apple. Apple desarrolla todo el hardware como el software, la mayoría, casi la mayoría, y por lo tanto, pues también es un poco mejor la funcionalidad de las computadoras Mac. Obviamente también son mucho más costosas que una PC. Pero bueno, también hay gustos y necesidades, entonces pues a quien requiera Windows, pues trabaja con Windows y quien requiera Mac, pues trabaja con Mac. No hay ningún problema, son sistemas operativos actuales, visuales, sumamente amigables y fáciles de utilizar. Por otro lado tenemos Linux. Linux no es un sistema operativo como tal, sino más bien se maneja como distribuciones. Esas distribuciones son pequeños módulos de software que se van agrupando y se van acomodando para poder tener una funcionalidad en un equipo. La diferencia principal entre Linux y Windows y Mac OS es que Linux es de licencia abierta. Quiere decir que nosotros podemos obtener los códigos o podemos obtener el programa ya compilado, y utilizarlo directamente en nuestras computadoras sin necesidad de pagarlo, ¿no? O sea, no quiere decir que sea gratis porque no lo es, simplemente es libre. Podemos ocuparlo, podemos modificarlo, pero no podemos venderlo o lucrar con él. Y Windows 10 y macOS vienen de software de empresas que tienen laboratorios de ingenieros y desarrolladores de software que les pagan por andar haciendo o programando estos sistemas, ¿no? Por eso tienen un costo. Linux es completamente diferente. Android y iOS son sistemas operativos para celulares o tabletas que tienen también las mismas características que cualquier sistema operativo, pero estos están enfocados principalmente a lo que es la telefonía, por lo tanto van a tener herramientas mucho más enfocadas a la parte de la comunicación y estos pues van a tener herramientas pues a lo mejor más para la cuestión productiva. Depende, ¿no? Porque también Linux está en la mayoría de los servidores de cualquier tipo de cosa, ¿no? Más adelante hablaremos un poco más de lo que es un servidor y de qué se trata eso, ¿no? Bien, existe el software de negocios. El software de negocios es el que se utiliza para hacer más productivo, más eficiente el trabajo en una empresa. Básicamente son sistemas, esos sistemas tienen bases de datos y funcionan para registrar el trabajo diario, como un ERP, en este caso SAP, que pues es un sistema integral, un sistema de sistemas. Tenemos los contables como Compaq y los administrativos de tipo o de la marca Aspel, que ustedes tendrán un contacto con ellos posteriormente, ¿no? En otros semestres. Y la idea, pues, es hacer el registro de las actividades contables de la organización, de los inventarios, de los clientes, de los proveedores, de la facturación, de las ventas, de las compras y de todo eso que es necesario en una organización. También podemos agrupar aquí la colección de Adobe, que no es más que el lector de archivos de formato PDF y toda la suite de diseño, porque este software se utiliza mucho para diseñar, ¿no? Hablamos de Photoshop, de Illustrator, de Fireworks y de otros software, otros programas, Dreamweaver, que ayudan al diseño tanto de imágenes en mapa de bits, como animaciones, como otro tipo de elementos, páginas web que tienen que ver mucho con el diseño, ¿no? Y pues los estudios de diseño lo manejan como aplicaciones de productividad o de negocios. Y WhatsApp lo ponemos aquí, pero bien puede ser también una aplicación de usuario de comunicación, pero se utiliza mucho también ya en los negocios, ¿no? Inclusive hay cuentas o números relacionados con negocios y la idea es la comunicación, tanto escrita como con elementos adjuntos, fotografías, audios, videos y demás que permitan pues hacer más fácil el al llevar archivos de un lado a otro o comunicarse con personas dentro de la misma organización. El software de desarrollo no es más que un sinfín de lenguajes de programación y software que permite crear más software. Muchos de ustedes a lo mejor estarán familiarizados con ello y es parte importante de la tecnología de información. ¿De dónde viene el software? ¿Cómo lo crea? ¿Quién lo crea? ¿Para qué se crea? Bueno, todas esas
preguntas no se van a resolver aquí, pero lo que les estoy tratando de decir es que existen algunas aplicaciones que te permiten crear tus programas. Tú lo puedes hacer si tienes el conocimiento y si no, pues ahí existen empresas o laboratorios de software que manejan los lenguajes. Los lenguajes no son más que una, una serie de reglas, de normas, de instrucciones, como el lenguaje español, que para el lenguaje español nosotros tenemos reglas, tenemos artículos, sustantivos, verbos, estructuras gramaticales, tiempos verbales, todas esas cosas que ustedes conocen, todas esas reglas para poder hablar correctamente el español y escribirlo, también se puede decir que eso es parecido a un lenguaje de programación. Son reglas para que nosotros escribimos las instrucciones y en base a esas instrucciones la computadora las sigue y reacciona ante esas instrucciones y a lo mejor dibuja un botón, dibuja un menú y si le das clic en un botón, pues entonces la programación dirá que se abra otra ventana, que se cierre, que se habilite una animación, N cosa, depende para lo que se utilice, ¿no? Entonces, para crear nosotros software necesitamos saber el lenguaje de programación, saber la lógica de programación y utilizar alguno de estos bonitos lenguajes. Estos que tenemos aquí son de alto nivel, Java, Perl, C++, PHP, Python, Pascal, Java. Todos son lenguajes de alto nivel, quiere decir que son muy sencillos, entre comillas, ¿verdad? Si no sabes nada de eso, probablemente sea muy complicado. Hay lenguaje máquina que es mucho más cercano a lo que es digamos, el lenguaje binario, y eso es todavía mucho más complicado, ¿no? Anteriormente se programaba directamente en el hardware, hoy tenemos software, entonces estamos bendecidos. Software de usuario, hablamos de todas las aplicaciones que cualquier persona que utilice una computadora, un celular, una tableta, pues ocupa, que sirven para diferentes cosas, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la paquetería de Office que bien la pudimos poner en las aplicaciones para los negocios, ¿no? Pero igual son aplicaciones de productividad personal. Cualquier persona realmente que se ayude de una computadora necesita conocer este tipo de programas, ¿no? La hoja de cálculo, el procesador de palabras. Un navegador para ingresar a la web y poder visualizar contenido y demás, pues es sumamente importante, ¿no? Aquí tenemos Chrome, Safari, Firefox, el nuevo Internet Explorer, Opera. Tenemos también estas plataformas que pueden estar también como aplicaciones en tu celular, en tu computadora o en tu tableta para entretenimiento, ¿no? Para streaming de video y que te puedas entretener ahí viendo alguna serie o alguna película. Las redes sociales también vienen siendo software para comunicación o para cualquier cosa, que posteriormente también vamos a profundizar mucho más en ellas, ¿no? Y los mismos videojuegos al final es software de entretenimiento, sirve para pasar un buen rato o un mal rato si te enojas y si pierdes, depende de ti, ¿no? Pero realmente todo esto viene siendo software y hay muchísimos más ejemplos de software de usuario. Y por último, el software de utilerías. El software de utilerías sirve para dar mantenimiento a nuestro equipo de cómputo. Tal vez ustedes no vayan a dedicarse a algo similar, y es lógico y es entendible, pero sí es necesario que si ustedes van a trabajar con una herramienta, pues que sepan lo mínimo relacionado a ella y no tengan que ir por cada pequeñez a buscar un técnico y a pagar un dinero por algo que a lo mejor ustedes pueden aprender a hacer, ¿no? Que algo que no sea tan complicado. Entonces, para darle mantenimiento a tu equipo, tienes que identificar qué es lo que le pasa. Existen los antivirus. Y los antivirus existen porque existen los virus. ¿Los virus qué son? Son un software, un tipo de software, o no es como tal una aplicación, pero sí es algo que nosotros le llamamos malware, un software malvado o que sirve para el mal. No hay virus buenos, todos están hechos o están programados para hacer daño. ¿Qué tanto daño pueden hacer? Depende de sus características. Hay diferentes tipos de virus, los gusanos, las bombas lógicas, los troyanos, las bromas. Y pues, por ejemplo, una broma, pues nada más te hace pasar un mal rato, pero a lo mejor un troyano te puede destruir algún tipo de información sensible, ¿no? Y eso sí puede ser complicado. Para poder solucionarlo, pues tienes los antivirus. Y aquí tenemos
unos ejemplos de ellos. El antivirus lo que va a hacer es estar presente en los diferentes procedimientos del sistema para estar buscando en cualquier momento cualquier tipo de amenaza que encuentre en su base de datos o cualquier tipo de virus que lo encuentre. Lo va a procesar o lo va a intentar procesar de la mejor manera para que se vaya y deje de molestar. Hay antivirus de paga y hay antivirus gratuitos y hay antivirus que son mejores que otros, ¿verdad? Si yo les puedo recomendar algunos, sería cualquiera relacionado a Kaspersky, es un antivirus ruso muy bueno. No recomiendo McAfee ni Norton, son sumamente lentos. Bitdefender, más o menos. Avira, AVG, no, evítenlos, esos no son muy buenos. Panda y Node, pues más o menos, ¿no? Entonces depende, si ustedes tienen para pagar un antivirus, háganlo y si no, busquen una buena opción gratuita, ¿no? Que existen, por ejemplo, Kaspersky gratuito, Avast gratuito, Bitdefender, entre otros, ¿no? Un antiespía, bueno, esto del el software malicioso se puede dividir en virus, en spyware, en adware, en ransomware, en otras categorías, ¿no? El software espía lo que va a hacer es, como lo haría un espía, estar visualizando lo que haces y pues diciéndole a alguien más qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues a lo mejor se instala sin que tú te des cuenta y lo que va a hacer es a lo mejor registrar las páginas a las que te metes, el tiempo que estás en ellas, el software que tienes, los archivos que tienes, a lo mejor algunos sensibles los puede mandar a su dueño y por ahí poder robarte algún tipo de información o de dato. Y para eso existe también software antiespía. Aquí hay un ejemplo, el Super Anti-Spyware Profesional, aunque muchos de los antivirus también tienen algún apartado para antiespía. El desfragmentador de disco es una herramienta que sirve para los discos duros mecánicos. Les explicaba anteriormente que ahora existen los discos o las unidades de estado sólido y ya no necesitan esto, pero las unidades mecánicas sí. La forma de guardar archivos no es secuencial. Los archivos se guardan de manera donde haya espacio. Es como una gran tabla y esa tabla se va llenando los espacios vacíos con fragmentos de los archivos. Es decir, los archivos se dividen en fragmentos o en partes y se van ubicando donde se puede. Y ya cuando tú necesitas abrir ese archivo, el sistema operativo se encarga de buscar todos sus fragmentos en donde estén y de mostrártelo. Pero obviamente si esos fragmentos están muy dispersos, pues se va a tardar mucho más en encontrarlo. Entonces, para eso sirve el desfragmentador, para acomodar esos fragmentos lo más cerca posible para que a la hora de que tú abras un archivo o quieras recuperarlo sea mucho más veloz. Entonces, para eso sirve el desfragmentador. Ahí está en las herramientas de su sistema operativo. No necesitan descargarlo, aunque sí hay herramientas para descargarse. Restaurar sistemas. Si alguna vez tú tienes un problema con tu computadora, ya se llenó de virus, ya está bien lenta, no te abre un programa, se traba, notas que no está funcionando correctamente, entonces puedes utilizar restaurar sistema. Y lo que hace es, esta herramienta es recuperar los archivos del sistema y dejarlos como si estuvieran nuevos para que tu computadora vuelva a funcionar de la manera que se espera, ¿no? Y eso respetándote tus archivos, no se van a borrar. No es lo mismo que un formateo. Formatear implica borrar todo y volver a instalar todo desde cero. Y eso es muy bueno cuando ya de plano la computadora no funciona, ¿no? Pero esta la puedes utilizar tú sin ningún problema, no te va a borrar archivos ni nada. Ahora, si después de restaurar el sistema sigue mal funcionando, pues entonces sí he recomendado un formateo y eso pues ya es otro elemento mucho más técnico, ¿no? Pero por lo pronto, si ustedes no necesitan velozmente recuperar su equipo y no está tan mal y demás, pues esto les puede salvar la vida. Liberador de espacio en disco, el disco duro o la unidad principal de almacenamiento, si se satura, inestabiliza el sistema, porque alguna parte o fragmento de ese dispositivo de almacenamiento lo ocupa el sistema operativo para hacer algunos procesos. Entonces, si ustedes atascan su disco duro de información de archivos de programas, créanme que su computadora va a dejar de funcionar. Cuando entre va a decir que no hay espacio, que liberes memoria, va a estar cargue y cargue y cargue y no va a funcionar para nada, no te va a dejar trabajar. Entonces no es conveniente que llenes el disco duro.
Para eso, pues borra tus archivos, lo que ya no necesites, elimínalo, sobre todo si ocupa mucho espacio. Y si no entra esta herramienta, te va a borrar, por ejemplo, programas descargados de internet que pues ya para qué los quieres, ya los instalaste, los borras. Temporales de internet, cada que entras a páginas se guardan ciertos archivos, entonces si no vas a entrar nunca más a esas páginas, mejor que los borre. O temporales de programas, cuando instalas un programa, normalmente es un solo archivo que se descomprime y se crean muchos más y se instalan muchos más en tu computadora y se quedan volando otros, ¿no? Entonces, eliminar esos y te puede a lo mejor en una limpieza quitar 10 gigabytes de información y pues ya es bueno, ¿no? Ya con eso funciona perfectamente la computadora. El mapa de caracteres es más, no es más que esto. Si en tu teclado no encuentras algún símbolo, pues abres este mapa de caracteres y le das clic y lo colocas en cualquier aplicación, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un teclado americano que no tiene la ñ, o cuando se te descompuso una tecla o se salió de su lugar y no tienes cómo acceder a ella. El compresor de archivos sirve para quitarle un poco de peso a ciertos archivos, los comprimes y ocupan menos espacio, pero el problema es que si tú los necesitas abrir otra vez, tienes que descomprimirlos y va a ocupar otra vez el espacio. Entonces sirve más que nada para administración. Si tú tienes 5000 archivos y los quieres mover de una computadora a otra o a través de la red, pues entonces es más fácil mover un solo archivo que 5000. Entonces guardas estos 5000 archivos en un compresor, o más bien los comprimes en un solo archivo y ya de ahí los mueves y ya después los descomprimes. Un firewall o un cortafuegos es un elemento de defensa, principalmente en las redes de computadoras, y está bien ilustrado aquí. Aquí tenemos un muro con diferentes ladrillos. Cada ladrillo es un puerto de comunicación y ese puede estar cerrado o abierto a las comunicaciones, tanto de entrada como salida. La idea es configurarlo para que nosotros no tengamos accesos no autorizados, ¿no? Como de hackers o de alguna otra situación. Limpiadores, y los limpiadores son buenos, o sea, no es para limpiar físicamente tu computadora, sino más bien para limpiar lo que son los archivos temporales, residuales de programas y algo muy importante que es el registro principal o el registro de Windows. Ese registro es un árbol de claves que se van ingresando ahí conforme tú conectas hardware o conforme tú instalas software. Entonces, entre más instales, conectes y hagas con la computadora, más grande se va a hacer ese árbol. Entonces, el limpiador lo que va a hacer es darle una podadita. Es decir, eliminar claves y registros que ya no existan. Por ejemplo, si tú desinstalaste un programa, pues dices, ya se borró y ya no está ocupando espacio. Y la verdad es que quedan carpetas de archivos residuales de que estuvo ahí ese programa instalado y también se queda en el registro. Entonces, lo mejor es echarle una limpiadita de vez en cuando para que termine por funcionar, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a este